Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Evidentemente, después del feriado, hoy la noticia política fue el cambio de gabinete. Tenemos las repercusiones, el análisis, una completa cobertura y, por supuesto, también la entrevista. Aquí va a estar el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, analizando ¿hubo avance o no del Partido Comunista en el poder al interior del gobierno? Eso y muchísimo más, porque aquí comienza con los titulares CNN Prime. Comenzamos. El presidente Gabriel Boric realizó su tercer cambio de gabinete con un total de 5 ajustes ministeriales. La oposición calificó las modificaciones como cosméticas y expresó preocupación por el fortalecimiento del Partido Comunista con la llegada de Nicolás Cataldo al Ministerio de Educación. El oficialismo, por su parte, descartó que exista un castigo a Revolución Democrática. Mañana se van a reunir los partidos de Chile Vamos con el gobierno para retomar el diálogo en torno a la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Desde Renovación Nacional anunciaron que le van a insistir al presidente Boric que se disculpe por sus dichos en contra de Sergio Nofre Jarpa, uno de los fundadores del partido y quien ejerció como ministro del Interior durante la dictadura. El pasaje del transporte público va a sufrir un alza de 10 pesos este domingo en la región metropolitana, algo que no ocurría desde el congelamiento de precios en el 2019 en medio del estallido social. En el gobierno señalaron que el aumento no va a aplicar para el pasaje estudiantil ni para los adultos mayores. Y en temas internacionales, la Fiscalía de Estados Unidos propuso que el juicio contra Donald Trump por injerencia electoral comience en marzo de 2024. La fecha sería justo un día antes de que el exmandatario compita en las primarias republicanas para las próximas elecciones presidenciales. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comenzamos de inmediato junto a Estefanía Bustamante. ¿Cómo estás, Estefanía? Mónica. Bueno, es evidente con que vamos a partir la noticia política, cambio de gabinete. Muchos dicen, bueno, por eso se volvió antes el presidente de Paraguay. Otros dicen, no. Bueno, en fin, la cosa es que 5 cambios, ninguno tocando al comité político. Claro que sí, en su momento estuvo en duda, Mónica, muy buenas noches, en lo que podría pasar con el comité político. Había trascendido en su momento que podía estar este cambio al comité, sin embargo, ello no ocurre. Se hablaba, por ejemplo, que podían haber modificaciones ahí a la vocería, de que saliera Camila Vallejo y se moviera finalmente al Ministerio de la Mujer, pero ahí lo estamos viendo ya en pantalla, parte de los primeros cambios. Empecemos entonces. En el Ministerio de las Culturas sale Jaime de Aguirre, entra la actriz Carolina Redondo. El ministro Jaime Aguirre, que había tenido diferencias públicas con el presidente respecto de no postular, no ser el invitado de honor a la Feria de Frankfurt, entre otros temas, y estaba también iba a estar el tema de los 50 años del golpe de Estado. Sí, fue una de los primeros nombres, el de Carolina Redondo, el que pudimos confirmar durante la mañana. Se estaban dando algunas señales, como por ejemplo lo que era una actividad que tenía él, entonces hasta ese momento ministro Jaime Aguirre, que tenía que ahí dar a conocer el premio de artes plásticas, y finalmente se nos avisa durante la mañana que queda suspendida esta actividad, y una información que nos llega cuando estábamos haciendo la cobertura en el Palacio de la Moneda. También Carolina Arredondo estuvo participando en la tarde, de hecho, de esa actividad suspendida, y también estuvo entregando parte de lo que son los lineamientos de su gestión también. Por supuesto, una señal bien importante, Mónica, que da el gobierno es hacer un cambio de este tipo a menos de un mes para la conmemoración del golpe de Estado. No sin críticas por parte incluso de los funcionarios, con quienes tuvo un gesto de inmediato la nueva ministra. Lo primero que hizo fue hablar incluso antes que de políticas en general, habló de inmediato respecto de los funcionarios. Bueno, pero hay críticas respecto de ella, han surgido. Bueno, educación había salvado de la acusación constitucional que fue rechazada en su contra. Ya se sabía más o menos que no se le iba a sacar del gabinete hasta aquello, pero siempre estuvo su nombre también en el ajuste anterior entre los posibles movidos de su puesto. Marco Antonio Ávila sale y entra Nicolás Cataldo, que había sido subsecretario del exministro ahora Marco Antonio Ávila, y que había sido
propuesto como subsecretario del Interior, pero finalmente no llegó a Interior después de sus polémicos tweets por Carabineros que reflotaron, que hoy día volvieron a reflotar. Sí, eso era lo que te iba a comentar. Son críticas que finalmente resurgen durante esta jornada, una figura que ha generado reparos por parte de la oposición y que a propósito de eso, incluso también es importante abordar que hoy día se tuvo mucho más cuidado por eso mismo también por parte de la Moneda en lo que tenía que ver estos ajustes ministeriales. Se había hablado harto de que se iban a estar las sillas, por ejemplo, en el segundo que hubo en el segundo cambio de gabinete. ¿Se acuerdan ahí? Sí. Imágenes que vamos a revisar, de hecho, la nota en los próximos minutos, cuando se quita la silla. También lo que fue, y por eso me acordaba de lo que fue con Nicolás Cataldo, que esto produce cuando se estaba hablando de que él iba a ser nuevo subsecretario del Interior y que de hecho él lo avisa en su cuenta de Twitter porque como era el maestro de ceremonia tenía que asumir antes, y en ese sentido lo que ocurre ahí es que se atrasa el cambio de gabinete, empezaron a haber unos corría gente ahí por los pasillos también, y se vio al menos ahí en el Palacio que estuvimos durante la jornada un poco más de orden, también un poco más pulcros en lo que era, las sillas por ejemplo no estaban, y ahí por lo menos se veían esos detalles en lo que fue el cambio de gabinete. Ahora, lo que les decía yo y que comentábamos recién, que se ha generado reparos a la figura de Nicolás Cataldo, hay que ver también ahí cuál va a ser la actitud de la oposición en materias de educación, sabiendo también el problema que hubo con Marco Antonio Ávila, que hubo una repetida por parte de la oposición. Pasamos a ver entonces el siguiente cambio también para poder mostrarles en las gráficas, algo que se había comentado también, lo que podía ocurrir con desarrollo social. Se había hablado en su momento, Mónica, y en las jornadas previas, el que podría ser Rodrigo Echecopar, se había hablado en su momento, pero luego ya empiezan a sonar el nombre de Javiera Toro, que era hasta al menos esta mañana la ministra de Bienes Nacionales. Sí, y bueno, en el global pierde un ministro, que es el ministro Giorgio Jackson, en Revolución Democrática, en el contexto del caso Convenios. Ya había salido él, había renunciado, y tiene solo uno ahora, solo uno que es Bienes Nacionales, con Marcela Sandoval, que es quien entró en reemplazo a Javiera Toro, que se mueve al Ministerio de Desarrollo Social. Ella ya había tenido una figuración cuando es encargada de la reconstrucción después de los incendios. Y lo otro también relevante es que a Giorgio Jackson se le dio el espacio para renunciar y salir solo para tener ese punto político, pero avanza una cartera ministerial el Partido Comunista y retrocede Revolución Democrática 1. ¿Cuáles son los significados? Ahí cada uno puede hacer el análisis de aquello, pero esos son hechos concretos, datos concretos. Son hechos concretos y que se veía desde un principio en cuanto a lo que era, por ejemplo, que el presidente de Revolución Democrática no quería dar declaraciones en un principio, había incomodidad también en RD respecto... Contento no estaba. Contento no estaba porque además sale Giorgio Jackson, sale también Marco Antonio Ávila, son dos pérdidas importantes y que de cierta forma se compensan con lo que es Marcela Sandoval. Ahora, lo que decía ahí la ministra vocera de Gobierno es que ellos no funcionaban con cuoteos políticos, con quien gana, quien pierde, pero sabemos también que esa es una respuesta institucional que tiene que dar como vocera de Gobierno. Obvio. Bueno, de hecho también se rumoreó que en el Partido Comunista había quienes querían que se moviera desde la vocería a otro gabinete menos expuesto, como tú mencionabas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, u otro porque estaba muy expuesta y que había estado menos en vocería. De hecho tenía unos días libres, no había estado en estas jornadas y comienza el día en la mañana haciendo una vocería previa a este cambio de gabinete y confirmando, lo que fue bastante extraño, eso no es lo habitual. Y ahí ya todos dijeron, parece que se queda. Bueno, de hecho, parte de las preguntas en esa vocería, que lo que nos habían dicho era que se cambiaba para el día miércoles, y ahí lo que se empiezan a adelantar estos cambios, donde uno de estos cambios es precisamente el que estamos viendo ahí en las imágenes, minería, parte de estos ministerios sectoriales. Y Mónica, no sé si te acuerdas que lo que era el segundo cambio de gabinete en marzo, Marcela Hernando estuvo dentro de los nombres que sonaban. Estuvimos ahí, de hecho, en lo que era en ese momento cuando se da este espacio donde los ministros salen a almorzar, al final no son citados, pero son citados más tarde. Bueno, Marcela Hernando era una de las ministras en ese entonces que descartaba que iba a ser sacada del gabinete, pero su nombre sin duda quedó sonando. Habían problemas, o al menos críticas a lo que era su gestión entonces, particularmente en el norte de nuestro país, por cierto. Sí, iba a tener todo el énfasis, una tremenda tarea respecto a la estrategia nacional del litio. Y lo otro que te iba a decir, a nivel de paridad quedan 13 mujeres y 11 hombres. Había criticado anteriormente, y me parece con razón, porque fue la promesa del presidente tener un gabinete paritario
En el último cambio había quedado roto eso, pero ahora se repone y con creces entonces que son 13 mujeres y 11 hombres. Fue un compromiso que se reiteró, de hecho, durante esta jornada por parte de la vocera de gobierno, quien presenta no solamente los cambios que hemos visto, sino que también ahí lo que ocurría entonces en el Ministerio de Bienes Nacionales, Mónica. Claro que se movió entonces Javiera Toro para llegar Marcela Sandoval y se movió entonces a Desarrollo Social, que tiene una tremenda importancia. Sí, sin duda que sí, tiene bastante importancia ahí y de hecho también parte de lo que se mencionaba respecto de los puntos principales a trabajar en la agenda era el plan de emergencia habitacional. Ahí apuntaba, por ejemplo, lo que es otra cartera, la coordinación con el Ministerio de Vivienda, que finalmente se mantuvo ahí Carlos Montes. Sí, se mantuvo. Desde la oposición algunos decían que debiera haber asumido una responsabilidad política porque la gran mayoría de los casos convenios pasaron, no porque lo involucraran a él respecto a temas de probidad, sino que por falta de control, que cómo le había pasado en el fondo en su ministerio esta cantidad de casos y que había una responsabilidad política de asumir que no debería agotarse en la subsecretaria que salió de Vivienda. Pero se queda y había dicho claramente el socialismo democrático y el PS en particular que no estaban dispuestos a que sacara Montes. No estaban dispuestos, había un apoyo férreo ahí a la figura del ministro Carlos Montes y ahora, antes de que pasemos a revisar la nota, hay otro punto también que se reflexionaba y que tiene que ver con lo que fue la salida del ministro Giorgio Jackson, que de cierta forma descomprime. Hoy día vemos cambios en los ministerios sectoriales, pero hasta qué punto eso fue también una estrategia correcta en el sentido de que ahora la oposición apunta que es un cambio cosmético. Hubiese sido distinto también la crítica si es que Jackson hubiese estado incluido en este cambio de gabinete, también es un punto a discutir. Sí, ahora la verdad es que en general, y también se lo escuchamos en su momento al Frente Amplio, y también se lo escuchamos en su momento al hoy llamado socialismo democrático cuando era en la concertación, y entonces el expresidente Sebastián Piñera el que cambiaba de gabinete. Siempre la crítica de la oposición en general es que es cosmético. Sí. O sea, esa palabra es como cuando salen de la cuenta pública y los del gobierno de turno dicen sólida, maciza, robusta, y los otros dicen quedé con gusto a poco, quedó al debe, solo enumeró cosas, prometió cosas que no va a cumplir. Lamentablemente es lo que escuchamos ahora. Tienen todo el derecho a pensarlo y a decirlo, y probablemente cada uno cuando está de oposición lo piensa. Sí, sin duda alguna, pero respecto a finalmente lo que ocurre con el cambio de gabinete, ahora, 5 cambios. Es sectorial. Es sectorial. Es verdad. Y no se tocó al comité político. La facultad la tiene el presidente. Quien sea el presidente o presidenta tiene esa facultad, pero efectivamente no es una cirugía mayor. No lo es. No, parte de lo que decía ahí desde La Moneda, particularmente la vocera de gobierno, quien es finalmente la que oficializa la llegada de los nuevos ministros, era eso, ¿no? Que se le preguntaba si finalmente estos cambios sectoriales ayudaban a lo que era la crisis derivada del caso convenios, y que ella decía finalmente que hay otras prioridades que de hecho comentaron las y los nuevos ministros, y que de hecho lo vamos a revisar esos puntos y también el detalle de la jornada, la siguiente nota que preparamos para el día de hoy. Bueno, han sido semanas intensas, ¿cómo no? Es necesario entrar a un tercer tiempo. Sería un cupo por el mismo cupo. Vamos a saberlo cuando se dé a conocer. Lo vas a ver pronto. Claro que han sido semanas intensas, pero en especial esta jornada, con una caótica expectativa por un tercer cambio de gabinete que se tomó los pasillos de La Moneda. ¿Está bien? Sí, gracias. Estamos bien, ministro. Permiso. ¿Por qué no se lo venían? Así de poco se sabía en la mañana. Apenas posibles nombres que desde hace días sondeaba el presidente de la República. Las últimas gestiones las hizo tras su regreso de Paraguay, pero las señales concretas las daría a primera hora una inusual vocería. También el día de hoy es un día clave porque, y yo sé que muchos están interesados en este tema principal, pero podemos hacer oficial desde La Moneda que el presidente va a anunciar también cambios. De ahí en más comenzaban los preparativos en La Moneda. También se daban luces de los primeros cambios. Según trascendidos, podría salir en este cambio de gabinetes. Javiera Toro llegaría a asumir el Ministerio de Desarrollo Social. Ajustes más bien sectoriales, pero estamos pendientes. Nada trascendental aún en el comité político. Nada trascendental, pero sí rumores sobre lo que pudo ser la última vocería de la ministra
ministra Camila Vallejo para desplazar en el Ministerio de la Mujer a Antonia Orellana. Ministra, ¿hay alguna información respecto de un cambio de gabinete, ministra? Ninguna, decía la ministra Orellana, mientras que los presidentes de partido eran convocados a Palacio al mediodía, algunos sin mucho ánimo para dar declaraciones cuando su partido se quedaba sin representantes en el gabinete, otros con cautela, sin confirmar nada hasta el último momento. Ustedes saben que hasta último minuto todo puede cambiar de decisión, pero esperen con confianza que lo que va a entregar el presidente ahora le va a hacer bien al país. Tengo la idea que tenemos un aporte que es bien evaluado y que ahora los aportes en un gabinete siempre son miradas sistémicas, nadie trabaja solo. No tengo la información de por qué es hoy y cuáles son los antecedentes que tenía el presidente, pero respeto que es su prerrogativa y él estará evaluando el por qué en este minuto era necesario. Vamos de inmediato a la comunicación con Estefanía Bustamante. Ya vemos a los ministros en sus posiciones. No hay sillas. Se quiso evitar lo que tanto dio que hablar en el último cambio de gabinete. La silla retirada tan solo segundos de que iniciara ese ajuste ministerial, liderado entonces por Manuel Monsalve como maestro de ceremonia, también presente en este recambio. Buenas tardes. Acepta renuncias de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Desarrollo social, culturas, minería, educación y bienes nacionales. 5 cambios en total a carteras sectoriales que, según el gobierno, buscan retomar el control de la agenda y reimpulsar la gestión del Ejecutivo. Me hubiera gustado, sin duda, que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esa crispación tan protagonista de los últimos días de quién, de lado y lado, dice la frase más incendiaria. Frases que marcaron la antesala de un tercer ajuste en medio de la crisis derivada del caso Convenios y con ello la reciente renuncia de Giorgio Jackson a Desarrollo Social, ministerio que pasó a ser liderado por Javiera Toro, antes ministra de Bienes Nacionales. Y hoy día, desde otro rol, seguimos con el foco en el centro de lo que es el programa de nuestro presidente. Tiene un rol muy importante este ministerio respecto al papel intersectorial que le corresponde. Ha cumplido un liderazgo muy relevante respecto al plan de emergencia habitacional. Mientras que la actriz Carolina Arredondo asumió en Culturas a menos de un mes de la conmemoración del golpe de Estado. Reemplazó a Jaime de Aguirre, quien estuvo menos de 6 meses en el cargo, una figura cuestionada, al igual que Marcela Hernando en minería. Yo me vengo bajando de un avión, pero eso implica un desafío mayor, que es llegar hoy al ministerio y poder hacer un traspaso responsable. El mandato es explícito: consolidar la política nacional del litio y que todos los actores participen de este sector tan relevante para la economía chilena. Cada uno con su hoja de ruta, al igual que Nicolás Cataldo, quien asumió el liderazgo del Mineduc. Lo hizo en reemplazo de Marco Antonio Ávila y el segundo RD, que deja el gabinete en menos de una semana, mientras que en las subsecretarías hubo un total de 5 cambios visados por el presidente Gabriel Boric. Seguimos con Estefanía Bustamante analizando las nuevas figuras de este gabinete, los énfasis y las tareas que tienen cada una de ellas. Ahí están. Entonces, comencemos con Javiera Toro, que llega a Desarrollo Social ocupando esta cartera después de que saliera de ella en medio del contexto del caso Convenios Giorgio Jackson. Estefanía. Sí, a ella se le destacó, y así lo comentábamos, su labor en lo que fue la emergencia, la reconstrucción, esto en medio de los incendios. Ahí muchos decían que se le había depositado la confianza a Javiera Toro. Ella fue, de hecho, la primera presidenta de Comunes entre enero de 2019 y julio de 2020. Hoy día conversábamos con el presidente de ese partido, Marco Velarde. No quería dar nada todavía seguro de su nombramiento porque él decía todo se cambia también al último minuto. Pero ahí también hay una historia con el partido. Ella es abogada también de la Universidad de Chile y entonces ministra de Bienes Nacionales del presidente Gabriel Boric, ahora en Desarrollo Social. Interesante también lo que es lo que ocurre con Aurora Williams, porque hay similitudes con Marcela Hernando, al menos en militancia, Partido Radical. Claro, y también quedan con el mismo cupo. Exacto, queda el mismo cupo. Y ella también fue ministra antes de Minería. Bachelet. Sí. Durante los 4 años estuvo ahí, no se movió de aquello. Ella además es de la Universidad Católica del Norte, es ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte.
Diplomada además en Ingeniería Industrial de la Universidad de Antofagasta, tiene 2 másteres en Dirección y Administración de Empresas, fue Seremi Obras Públicas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y después fue presidenta del directorio de la Empresa Nacional de Minería y de la Comisión Chilena del Cobre y luego estuvo 4 años como ministra de Minería en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sí, se le destacaba también y se le valoraba en cuanto a gestión de altos cargos en empresas del norte de nuestro país y también respecto de eso mismo, cómo podía también traer esa experiencia a lo que en su momento decían había ausencia por parte de Marcela Hernando, que era precisamente esta gestión en las empresas del norte. Sigamos, ¿te parece, Mónica? Entonces, que hay alguna molestia en el Partido Radical porque dice, claro, conservaron la misma cantidad de ministros, o sea, 1, pero que no les habían preguntado el nombre. Bueno, respecto de ese punto, también el Partido Radical ha manifestado más de alguna vez en los ajustes ministeriales su molestia por la poca presencia que hay en el gabinete, entendiendo también la representatividad que tiene el Partido Radical dentro de lo que es el socialismo democrático, también hay que decirlo, pero siempre ahí el partido ha estado tratando de marcar presencia y estaba, eso sí, esa molestia por el nombre. Con el caso de Nicolás Cataldo, lo decíamos entonces, él parte entonces en el gobierno del presidente Gabriel Boric como subsecretario de Educación. Ocurre todo esto que nosotros habíamos comentado, este cambio cuando iba a estar en la subsecretaría del Interior, finalmente esto cambia y termina entonces ahora estaba en un puesto bien estratégico. Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que maneja una cantidad de fondos impresionantes cuando vienen, y esto para todos los gobiernos, y cuando vienen las elecciones municipales son claves, los llaman, pero todo el tiempo, por más que digan que se asignan de manera objetiva y todo eso, tiene mucho poder quien está en la Subdere, y han habido nombres ilustres en aquello, bien posicionados después de su paso por la Subdere, pero él logró tejer ciertos lazos, por ejemplo, es imposible olvidarse cuando en una pauta se junta con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, la abraza y ella dice que bueno, que había muchos prejuicios, que lo conoció y que se llevan súper bien ahora y todo. Yo creo que de alguna manera eso le ayudó a Nicolás Cataldo. Sí, hay otro punto importante ahí, Mónica, que de hecho, exacto, se le preguntaba qué podía pasar con, por ejemplo, la relación del ministerio con el colegio de profesores. Sabemos que ahí había una deuda pendiente en cuanto a lo que es la condonación del CAE, incluso estuvo ahí el dirigente del colegio de profesores afuera del Palacio de la Moneda durante esta jornada. Lo que dijo ahí el nuevo ministro de Educación es que a él le ha tocado precisamente liderar las conversaciones cuando fue subsecretario de Educación, que estuvo ahí también dialogando, que espera retomar esas conversaciones y que todavía, decía él, es mi primer día. De hecho, ahí él, estaba marcando un punto más mediático, por cierto, que era cuando él sale de del Salón Azul, cuando está con la presentación con la vocera de gobierno. Nosotros fuimos nuevamente a ver si podíamos conversar con él y él inmediatamente dice, a mí no me gusta dar declaraciones mientras voy caminando, así que eso lo quiero dejar claro. Así que ahí dejando ahí los puntos. Bueno, cuando sean temas urgentes la van a seguir buscando. Exacto. Caminando no. Lo que te iba a decir es que además en el caso de Nicolás Cataldo, el tener que, obviamente desde el Partido Comunista se supone que tienen buenos lazos con los movimientos sociales y que con el gremio de los profesores, que no va a ser fácil aquello, y que tuvieron recientemente paros, debiera ser un puente, probablemente por eso también lo pensaron. Sí, también tenemos acá a Marcela Sandoval, quien entonces asume el puesto de Javiera Toro en Bienes Nacionales. Ella hasta ahora se desempeñaba como directora nacional de Prodemu, quienes fueron desde su equipo los primeros en confirmar también esta noticia. Ellos estaban también ahí bastante contentos, militantes de Revolución Democrática, y ahí es donde ahí conserva se conserva y se trataba de buscar pero perdieron equilibrio. uno desde antes, si comparamos con el gabinete anterior, perdieron uno. Claro, perdieron uno y también pierden 2, a Ávila y a Jackson en menos de una semana. Así que por eso, o sea, perdieron, ellos tenían 2 personas, pero entra una, entonces quedan con un ministerio en vez de 2. Claro, y pensando que Revolución Democrática es el partido más grande del Frente Amplio, así que ahí también hay que ver. Dicen que ya no, que Convergencia Social, hay toda una disputa ahí sobre cuál es el partido. Eso puede ser, pero bueno, ahí se suma la discusión del partido único, pero... Y lo otro... es interesante recordar de Marcela Sandoval. Bueno, ella es periodista, es magíster de la Universidad Santiago de Chile, la USACH, es magíster en literatura hispanoamericana, fue dirigente del Colegio de Periodistas, y lo otro, cuando sale Renato Garín, ella ocupa entre 2021 y 2022 para irse a postular a la convención. En el primer proceso constituyente, ella es designada por el partido para
tomar, y fue diputada entonces designada vía reemplazo, y había postulado 2 veces antes para ser diputada y le había ido mal. Bueno, ella ahora también, parte de lo que se le preguntaba respecto a esa agenda, uno de los primeros puntos que ella mencionó es cómo va a colaborar el Ministerio con la conmemoración de los 50 años del golpe, que ahí ya tenemos a quien va a estar liderando, por supuesto, lo que van a hacer esas gestiones, Carolina Arredondo, la nueva ministra de las Culturas, que de hecho entonces reemplaza a Jaime de Aguirre. Ella es actriz actriz de teatro y televisión, estuvo entonces y formó parte de la Directiva Nacional de Actores y Actrices de Chile entre 2019 y 2021. También fue parte del Consejo Directivo del GAM y desde 2022 era parte del Consejo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas. Yo estoy más pop. Los Venegas, hija y nieta de actores, además. Claro que sí. Sí, Los Venegas, Floribella, Martín Rivas, Pobre Gallo, Amanda, algunas de las producciones. Es que yo me estaba leyendo la pauta de prensa presidencia, con el énfasis en los temas más de experiencia administrativa. Vamos con Alicia Contreras, ¿te parece? Sí, Estefanía. Tuvo la primera actividad, de hecho, ahí la ministra de las Culturas. Vamos a pasar a tomar el contacto con Alicia precisamente para que nos cuente parte de lo que fue la primera actividad de la ministra de las Culturas. Hola, sí, Mónica, Estefanía, sí. Fue pasada las 6 de la tarde cuando la ministra Carolina Arredondo hizo su primera actividad en el Palacio Pereira para hacer la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas 2023 para Cecilia Vicuña. Tal como ustedes decían, era una pauta que estaba agendada para esta mañana, que iba a encabezar el ahora exministro Jaime de Aguirre, pero que finalmente se suspendió por este cambio de gabinete y durante la tarde se reagendó. Ahí la nueva ministra hizo entrega de este premio a través de una videollamada a la destacada artista Cecilia Vicuña y también hizo su primer punto de prensa donde se le preguntó por los cuestionamientos que hizo la oposición, específicamente por las críticas a su trayectoria y si está o no preparada para asumir este desafío, esta cartera. Escuchemos lo que dijo la nueva ministra Carolina Arredondo. Probablemente con la oposición política actual de este gobierno vamos a tener generalmente diferencias, entonces no me extrañan los cuestionamientos, pero yo invito sobre todo a la oposición a trabajar en diálogo para poder impulsar una agenda legislativa en torno a cultura, arte y patrimonio. Hay que trabajar por el bien del país y en ese sentido cualquier duda también, mi teléfono está disponible para que nos puedan hacer las consultas pertinentes, sobre todo a mí, en torno a mi trayectoria o a lo que me quieran preguntar. Pero este no fue el único nombramiento cuestionado por la oposición, ustedes también ya lo decían, se cuestionó el nombre de Nicolás Cataldo. Recordemos que él iba a asumir como subsecretario del Interior en reemplazo de Manuel Monsalve en septiembre pasado. Finalmente no se concretó este nombramiento porque se conocieron algunos tuits en contra de Carabineros. Desde la oposición cuestionaron este nombramiento y que esté a la cabeza de la cartera de Educación. Escuchemos lo que dijeron. Es claro que un gobierno que en un año y medio cambia 3 veces el gabinete, un gobierno que está en problemas. Los cambios siempre hay que evaluarlos al final, no deja de ser significativo el fortalecimiento del Partido Comunista dentro de la alianza de gobierno en un ministerio que es tan sensible como educación, adicional lo raro o abrupto que resulta la salida de Jaime de Aguirre, que era un independiente que estaba en el Ministerio de las Culturas, y la esperanza de que aquí no estemos hablando solo un cambio de nombre, sino que un cambio en la receta, un cambio de actitud. Se han preocupado de temas ideológicos. El ministro Ávila ha sido un fiel representante de esa ideología y lamentablemente vemos hoy día un cambio con el nuevo ministro Cataldo que pareciera va en una línea aún peor, porque el nuevo ministro Cataldo, por lo que lo hemos conocido, ha sido por sus afirmaciones destempladas en el pasado en contra de Carabineros, por su octubrismo violento y evidentemente preocupa que alguien de ese perfil sea quien tome las riendas de la educación pública nacional.
Más allá de estas críticas, Cataldo entonces se convierte en el primer ministro de Educación comunista en asumir, y se le preguntó por estas críticas. Dijo que espera que la oposición no haga de la educación una trinchera. Escuchemos lo que respondió Cataldo. La invitación es a sentarnos a conversar, es a estructurar una agenda que ponga en el centro las prioridades en materia educativa, que son de alguna manera las que señalé al principio, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo lo que esperaría es que educación no se convierta en una trinchera para la oposición. Lo que espero es que sea un espacio en el que pongamos lo importante por encima, y eso importante es básicamente el futuro de nuestra nación, de nuestra patria. Así que yo ahí hago una invitación a que lo tomemos con altura de mira y que podamos construir. A pesar de estas críticas de la oposición, sí, Jaime Belolio mostró una declaración distinta que se desmarcó un poco de lo que dijeron sus pares de Chile Vamos. Escuchemos lo que dijo. Yo la verdad es que evalúo a las personas por lo que hacen, por sus agendas y no por si militan o no militan en un partido. Entonces, si es que la agenda del ministro va a ser esta que, por ejemplo, acabo de mencionar, en una que es bastante transversal, obviamente en eso va a haber apoyo. Si es que, en cambio, va a ser una agenda ligada a lo que hace el Partido Comunista, bueno, obviamente que es distinto. Yo creo que también hay una señal del gobierno de querer enviar al ministro Cataldo para apaciguar los ánimos dentro del mismo Ministerio de Educación por las protestas que hay con el Colegio de Profesores, con Integra, por ejemplo, que hoy día demoraron, de hecho, el mismo cambio de gabinete. Pero al menos yo soy de esas personas que no desacredita a alguien por su idea. Ya finalizado este cambio de gabinete, el tercer cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric, mañana acá en La Moneda a las 8:30 está citada esta reunión con la oposición para conversar distintos temas, entre ellos el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Así que ahí veremos qué pasará con esta reunión, si es que este cambio de gabinete impacta o no en la relación que tiene el gobierno con la oposición. Mónica. Muchísimas gracias, Alicia Contreras, por toda la información. Tengo la sensación de que están arreglando algo por ahí en La Moneda, ¿o no? Se escuchaba como un sí, ruido de... sí. Ya arreglaron algo. Sí, ya todos se fueron acá en La Moneda, entonces están aprovechando de hacer las reparaciones. No hay ningún palo. Están colgando las naranjas de nuevo. Ya, que es peladora, ya. Ok, gracias. No. Alicia, la dejaron salir de la convención, pero solo por hoy, ¿ya? Solo porque había el consejo, solo porque había... Sí, solo por hoy. Sí, solo por hoy ya sigue cubriendo todo el proceso constitucional. Muchas gracias, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Haciendo la metáfora, vamos a ver si esa reparación en el fondo del equipo ministerial sirve para esta reunión de mañana, pero igual van a llegar como que ¿qué se tranza, qué no se tranza? Si fue cosmético o no fue cosmético. Sí, eso puede marcar ahí un poco. Sí, puede marcar ahí. La pauta va a estar, de hecho, en esta reunión. La ministra Janet Jara, el ministro Mario Marcel van a volver, pero esto esporádicamente para estar en esta reunión, dando señales de esta reparación, Mónica. ¿Se volvieron en tren de nuevo? Porque partieron en tren. Pues, sí, partieron en tren, pero ahora volvieron rápidamente. Así que vamos a ver cómo se hace esa reunión el día de mañana y vamos a estar. Ya, pues. Atentos entonces a lo que ocurre en el Palacio de la Moneda con esta reunión con Chile Vamos. Le agradecemos, por supuesto, a Estefanía Bustamante, que estuvo de tan temprano reporteando absolutamente todos los detalles de lo que allí ocurría. Y vamos a seguir avanzando, pero también en este tema, porque lo decíamos, los equilibrios políticos cambiaron, así como respecto de que hay ahora 13 mujeres y 11 hombres y que se retoma la paridad. Hubo un balance positivo en aquello. En donde hubo más roces fue respecto del balance de las fuerzas políticas. Revolución Democrática queda con un ministerio y no con dos como tenía antes, y el Partido Comunista suma una nueva carta ministerial. Todo este tema lo reportó en su nota Valentina Nieto y este es su informe. Mantener sí o sí a RD dentro del gabinete. De verdad voy a una reunión, cuidado, hablamos después.
Reuniones que buscaban disminuir el golpe que ya se sentía sobre Revolución Democrática y que incluso retrasó la agenda en La Moneda. Temprano se sentían las dudas y el pasar de las horas no apaciguó las interrogantes sobre el futuro del partido en el equipo ministerial. Senador, sí, pero si podemos conversar ahora respecto al cambio de gabinete. Por más que se intentó tras el anuncio, estaba claro, Revolución Democrática perdió espacio en el gabinete, quedándose con solo uno de los 21 cupos ministeriales. Obviamente para nosotros es una merma respecto de la posición en la que teníamos. Nuestra lealtad al proyecto no depende de la posición relativa en el gabinete, que esto además es algo muy dinámico, y el presidente decidió hacer estos movimientos. Ya la renuncia de Giorgio Jackson había resentido la influencia del partido en el gabinete. Ahora RD solo quedó al mando de bienes nacionales de la mano de Marcela Sandoval, en un enroque que dejó a la ex jefa de esa cartera y militante de Comunes, Javiera Toro, a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social. Respecto al rol de Revolución Democrática también, es una cartera relevante también. Revolución Democrática no es una organización que se haya concertado para tener actos de corrupción, por tanto no me parece que deba ser castigada por aquello. Porque, insisto, los ciudadanos están observando esto, ¿no? Están viendo que se hizo concesiones, se sacó a Jackson y se hizo estos movimientos para mejorar la gestión, es decir, el gobierno está colocando de su parte, ¿no? Y por lo tanto eso creo yo que la ciudadanía lo valora. Y es que el caso Convenios golpeó fuerte en el partido, con varios militantes involucrados. Lío de platas que precipitó la renuncia del exministro Jackson tras varias presiones de la oposición, sector que también había pedido la salida de otro militante de RD, el ahora exministro Marco Antonio Ávila. Estoy seguro que todavía no. Todavía no. Falta un poquito. ¿Cuál será entonces su rol tras la salida de la cartera? Reconstruir las bases de un bloque que aún busca la unidad de convergencia social y revolución democrática. Más que perder poder, hoy día el gran llamado es a empujar, ¿no es cierto?, el partido único que va a ser el partido único del Frente Amplio. Y por lo tanto mi tarea dentro de RD va a ser colaborar. Me voy muy agradecido de la oportunidad de haber trabajado en esto y no me voy para la casa en ningún caso, vamos a seguir trabajando, tenemos un partido que reconstruir. Por lo tanto creo que este es el último esfuerzo que hace el gobierno por tratar de salvar su iniciativa política, manteniendo unidad, pagando costos, y obviamente el costo mayor en este caso lo está pagando Revolución Democrática en particular y en menor medida, digamos, el Frente Amplio. Ajuste que remeció a RD, pero que en el Partido Comunista sumó un nuevo ministro con la llegada de Nicolás Cataldo a Educación. Su nombre ya había sonado en el anterior cambio de gabinete, eso sí, para la Subsecretaría del Interior. Fueron viejas publicaciones en redes sociales las que en esa ocasión complicaron su nombramiento. Pasados los meses, su figura aún genera suspicacias. El Partido Comunista se toma de a poco un gobierno cada vez más parecido al de la Unidad Popular. Es muy peligroso además entregarle la educación a un comunista que, además de ser anticarabineros, cree más en el adoctrinamiento ideológico que en mejorar la educación propiamente tal. Hoy día no debería ser un problema para la oposición que yo esté en educación, al contrario, las puertas están abiertas, la invitación que hago a los parlamentarios de las comisiones de educación, de hecho los voy a llamar, es justamente que podamos poner en el centro la preocupación central, que hoy día es recuperar los aprendizajes. Si la derecha levanta una preocupación sería un prejuicio respecto a una persona capacitada, dotada, con experiencia. Y es que las dudas de la oposición se hicieron sentir luego que el Partido Comunista sumara 13 carteras al mando del partido. Un cambio de gabinete que acusan no fue profundo y que no sería suficiente para enfrentar la crisis que dejó el caso Convenios en el gobierno. Creo sin lugar a dudas que el cambio es cosmético. Parece que acá cambian nombres, pero finalmente no hay cambios de conducción. Vemos un presidente de la República que no ha escuchado a la ciudadanía respecto del tono de las reformas estructurales. Esto no es un cambio cosmético, estamos hablando de ministerios, como lo hemos dicho, importantes. El Ministerio de Educación no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio cosmético. Yo no sé qué más hay que darles, como esto no es como un león que permanentemente hay que darle comida, no, esto la derecha no puede estar pidiéndole a cada rato al presidente decirle cómo tiene que conformar su gabinete. ¿Cómo?
Yo estoy bien. Otra de las grandes dudas que dejaba la antesala del cambio de gabinete era sin duda la permanencia del ministro Montes en vivienda, y es que su nombre también había resonado con fuerza, incluso dentro del propio oficialismo, pero que tras el reajuste quedó ratificado. ¿Pero hay respaldo del Partido Socialista a la figura del ministro Montes? Respaldamos al presidente Boric y a sus decisiones. Sacan a Culturas también a Giorgio Jackson en medio del caso Convenios. ¿Qué pasa en el caso de vivienda, que también ha estado enfrascado en medio de esta polémica? Mire, son cosas distintas y eso pregúntaselo al presidente. El ministro Montes, al igual que todos los ministros del gobierno, no solo los de nuestro partido, cuenta con el respaldo de los partidos políticos oficialistas y, lo más importante, con el respaldo del presidente. Y entendemos que los ministros son funcionales a un proyecto político. Tercer ajuste ministerial que rearticuló el mapa político al interior del gobierno y que dejó sin duda al Partido Comunista y a Comunes como dos grandes ganadores. Nuevos aires que además buscarán apaciguar la crisis de los convenios. Harto que conversar con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. A disposición de esta conversación. Muchas gracias. Quisiera preguntarle primero, ¿qué le pareció el cambio de gabinete? ¿Fue todo lo que esperaban? Yo creo que primero, la potestad que usó el presidente en función de las competencias que el punto de vista institucional él tiene, están implementadas en la perspectiva de potenciar el equipo de gabinete que trabaja con él para llevar adelante las políticas que en este momento son las urgencias vinculadas, digamos, a compromisos programáticos y a temas tan sensibles como es la posibilidad de alcanzar un acuerdo a nivel del Congreso para un pacto tributario y lo mismo para una reforma previsional que incluya una pensión garantizada universal de una dimensión mayor. Ahora, solo el presidente puede evaluar porque es un equipo de trabajo donde de lo que se trata es cómo lleva adelante los compromisos que el gobierno, encabezado por el presidente Boris, tiene. Sí, entiendo lo que usted dice, que es facultad y evaluación del presidente, pero ¿lo sintieron como un respaldo para el Partido Comunista el hecho que hayan sumado un nuevo ministro? ¿Eso les parece que es un respaldo a ustedes y en una cartera además clave como es educación? No fácil, dije clave, no fácil. A ver, yo diría lo siguiente, para que las comparaciones sean lo más rigurosas posible. Nos sentimos bien, nos sentimos muy bien, pero también nos sentimos muy bien tiempo atrás cuando en un primer ajuste de gabinete de tener 3 ministros tuvimos 2. Y el ministro de Ciencia, un gran científico, dejó el cargo. Porque al fin se trata de cómo dentro de un concierto, de un colectivo que tiene diversidad de orígenes desde el punto de vista político, hay una comunión en torno a la centralidad que da un programa. Entonces no sacamos una cuenta como la que se está marcando el gran ganador, porque tendría que haber sido el gran perdedor la vez pasada el Partido Comunista, porque de 3 ministros llegó a 2. Sí, es que capaz que lo haya sido, a veces uno gana, a veces uno pierde. Ahora, hablando de perder, la pregunta es si no es... No sé si un castigo... Mónica, yo estoy yendo a los conceptos que se implementaron por nosotros en ese tiempo y ahora. Ya. Y respecto de las señales políticas, no sé si hablar de castigo, pero de alguna manera pierde relevancia Revolución Democrática nuevamente. Había salido efectivamente el ministro Giorgio Jackson, fundador además de ese partido. También salió ahora el ministro de Educación, entre una representante de Revolución Democrática, lo sé, pero de alguna manera es la comunidad política más afectada y tal vez estaba justificado por el tema convenios. La pregunta es cómo se resienten también los balances cuando le pasa esto a un socio de ustedes como Revolución Democrática. A ver, lo primero que diría es que en ese caso es imposible soslayar que la salida de un ministro de la significación de Giorgio Jackson tiene una significación que todo el mundo registra. Yo, según mi información, fue una determinación que tomó el propio exministro de renunciar al cargo a propósito de toda la campaña que se instaló poniéndolo a él como centro
e impedir, digamos, que se avanzara en reformas que son de urgencia y que el propio Jackson comprendía y las tenía también en su máximo interés. Sentí, digamos, en la primera reacción que tuve posibilidad de conversar con Juan Ignacio Latorre como presidente RD, comprensión del fenómeno. No sentí, digamos, una pesadumbre de que era una disminución o un demerecimiento de parte del presidente respecto al aporte que Revolución Democrática le hace al proyecto. Cierto, pero el mismo reconoce que es una merma. Con eso, como por eso estoy diciendo que no cabe duda que, más allá, incluso si hubieran mantenido más ministros, el hecho de la salida de Jackson marca mucho por el papel que él tiene en todo lo que es la construcción de este proceso y particularmente de RD. Bien. Pero no siento en el presidente de RD una comprensión que imagine que hay una disminución del aporte que RD le hace al proyecto. Entiendo el punto. Quisiera preguntarle, ¿es cierto que en el Partido Comunista hay quienes creían que era mejor que dejara a Camila Vallejo la vocería para que no estuviera tan expuesta, poderla reservar para futuros desafíos y futuras elecciones tal vez, y que pasara a un gabinete sectorial menos expuesto políticamente en la primera línea como lo es la vocería? A ver, si la pregunta es el Partido Comunista, porque yo desconozco si alguien ha hecho algún comentario, yo afirmo categórica y directamente el Partido Comunista no tiene participación con ese nivel de cálculos. Tiene participación sobre la base de capacidades para comprometerse con todas las capacidades que se tiene para echar adelante, para apoyar, para hacer avanzar el proyecto común. No está en función de una figura la orientación y el aporte que el Partido Comunista le hace. Y eso ha sido una actitud que hemos tenido históricamente respecto a nuestros aportes en los pocos gobiernos que nos ha tocado participar. Y en este caso, lo debo decir con rigor, nunca sentí ni de parte de Camila Vallejo una mirada en esa detalle tan especial y particular. Quiero llevarlo al tema de la reunión de mañana. Mañana hay reunión con Chile Vamos, para los que no lo sepan. Fueron invitados a La Moneda por el presidente de la República. Quisiera preguntarle si usted tiene expectativas o no de lo que se pueda lograr respecto de avanzar en llegar a acuerdos en alguna de las reformas como la de pensiones o la tributaria. Y se lo pregunto porque también usted me puede desmentir, pero cuando uno conversa con personalidades de Apruebo Dignidad y también del Partido Comunista, algunos dicen que sí, que hay que ceder más para lograr llegar a algún acuerdo, y otros dicen que en verdad ya no hay espacio para ceder más, que han cedido todo lo que pueden ceder y que más bien debiera optarse por la movilización. Y de hecho, bueno, hay declaraciones recientes de Andrés Lagos, del Partido Comunista, que habla de la necesidad de movilizar a las personas en torno a estas reformas. Ahora, es que yo creo que son dimensiones de la política que no son incompatibles, que son carriles que pueden caminar simultáneamente y hacer sinergia, y que al final terminan fortaleciendo lo que es la profundidad y la urgencia que tiene tal o cual política. Ahora, yendo al tema de la reunión misma de mañana, yo sí tengo una expectativa que efectivamente, en base a lo que son las urgencias, incluso las demandas que no pueden esperar y que tiene un importante sector del país, se alcance un acuerdo casi por razones humanitarias. No se puede seguir funcionando sin un presupuesto que permita resolver una PGU con 250.000 pesos de ingreso mínimo. No se puede no tener que abordar los temas de salud, lista de espera y operaciones, y asimismo, digamos, el tema de educación y la situación que viven bastantes sectores de la educación todavía municipal con deuda con los profesores. ¿Lautaro? Es decir, hay muchas demandas, y las demandas incluso en el plano de seguridad, que requieren no solo tecnología, capacitación, más personal, etcétera, sin un presupuesto. Sobre esa base, yo creo que si lo vemos todo y todos vivimos en este país, deberá haber una disposición para contribuir a construir un acuerdo que permita
que una política pública como la que he nombrado se abra paso. Ya, usted dice porque que el acuerdo es para eso, para una política pública y no para que no exista. Si alguien va a llevar este debate sobre la base de, en forma directa o solapada, defender la estabilidad de la AFP y por tanto intocable el 6% que pondrán los empleadores respecto al fondo previsional, bueno, está distrayendo y mirando hacia otro lado, hacia la élite, hacia los privilegiados y no hacia los necesitados. Hay dos cosas que quiero preguntarle brevemente para cerrar. La primera, Chile Vamos ha dicho públicamente, no es un secreto, que mañana le va a volver a representar la molestia por las palabras del presidente de la República respecto de Sergio Nofre Jarpa. ¿Qué cree usted que se debiera contestar frente a ese emplazamiento que se le va a hacer mañana al mandatario? Yo lo primero que diría, espero que prime el sentido razón y que quienes van a hacer esa presentación o pretenden hacerla tengan muy en consideración de quién estamos hablando. Estamos hablando de una dictadura que fue durante 17 años condenada por Naciones Unidas en forma inapelable, de la cual estamos sosteniendo que no puede explicarse bajo ninguna condición el terrorismo de Estado que atropelló los derechos humanos, y entre esos colaboradores en el plano civil estaba Sergio Nofre Jarpa, que no solo fue ministro del Interior, el que sacó 18.000 militares a las calles, que terminó con casi 30 muertos, con cerca de 200 heridos, con 1.000 detenidos, es decir, la manifestación más directa y brutal de la represión para enfrentar lo que era el legítimo derecho a reivindicar la lucha por derechos humanos, por justicia, por trabajo, etc. Sí. Entonces, si van a reivindicar esta figura, bueno, ellos están haciendo opción propia de tener entre sus próceres más importantes a alguien que quebró en el ejercicio de la tarea política el respeto que hoy día queremos reivindicar respecto a los derechos humanos. Quiero cerrar preguntándole lo siguiente, hablando de derechos humanos. Ustedes en su momento dijeron, en su opinión, que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, fueron las palabras de ustedes. Y en el debate presidencial, aquí mismo en CNN Chile, el ahora presidente, cuando era entonces candidato, dijo que estaba avisado. Le dijo a Sebastián Piñera, le digo, está avisado, que iba a perseguir lo que ellos calificaban como responsabilidades del expresidente Sebastián Piñera en dichas violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, han habido hartas críticas respecto a que el presidente de la República haya invitado a ir en el avión presidencial al exmandatario Sebastián Piñera al cambio de mando en Paraguay. ¿A usted qué le pareció esta invitación? Yo creo que lo primero que hay que decir es que quien invitó a participar del cambio de mando fueron los paraguayos. No, yo dije la invitación en el avión, no al cambio de mando, la invitación a subirse en el avión juntos. No, estoy haciendo la primera precisión. Ya. Y sobre esa base estuvo el gesto del presidente de que viajara en el mismo avión presidencial. Y sobre esa base que se intercambiara, entiendo, no tenemos por qué conocer los detalles, pero los titulares son la reunión que sostuvieron Piñera con el presidente Boris, lo que podría, digamos, alimentar positivamente un encuentro, un intercambio que algunos lo relacionan con lo que se va a reponer mañana como mesa de conversación de la oposición con el gobierno. En un ejercicio de política no tiene por qué, digamos, negar lo que fueron las formulaciones que se hicieron en su momento, ni ha escuchado a nadie que diga que haberle quitado la vista a una cantidad importante de personas, haber dejado ciego a un joven como Gustavo Gatica, no es atropello a los derechos humanos. A no ser que alguien reivindique, digamos, que ese es un beneficio para las personas, ni menos a la senadora Fabiola Campillay. Entonces, que hubieron violaciones a los derechos humanos, que en ese momento el presidente de Chile era Sebastián Piñera, no cabe ninguna duda. Y que las formulaciones se hicieron en los espacios que corresponden, instituciones vinculadas a derechos humanos, el Poder Judicial, los organismos internacionales también, y correspondía, y eso le da una carga de seriedad, de rigor y de posición política a lo que se hizo en su tiempo.
Ok, entiendo entonces que no le molestó y dar cuenta entonces de aquello era el motivo de la pregunta. Muchísimas gracias, Lautaro Carmona, por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Igual a usted, muchas gracias. Bueno, en unas horas más se va a concretar la esperada reunión entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y los líderes de Chile Vamos. Un encuentro al que el gobierno reconoció llegar con un optimismo moderado. Los temas centrales van a ser la reforma previsional, el pacto fiscal, seguridad y agenda de probidad. Eso sí, como les comentábamos y como le preguntábamos también al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Renovación Nacional va a exigirle al mandatario disculpas por los dichos en contra de uno de los fundadores de ese partido, Sergio Onofre Jarpa, quien fuera también ministro del Interior durante 2 años en la época de la dictadura. El informe es de Macarena Román. La expectación se apoderó de la moneda este miércoles. El cambio de gabinete convocó el interés de parte de la población y de toda la prensa, pero este jueves tampoco las aguas estarán más quietas. La atención ahora se centrará en la reunión clave entre el presidente Gabriel Boric y los líderes de Chile Vamos. Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos hace años. Si no avanzamos en acuerdos que, por ejemplo, pongan fin al drama de las pensiones indignas, porque estoy seguro nadie gana con eso. Acuerdos que todo indica no serán fáciles, pese a los reiterados llamados del mandatario a la oposición, el viaje a Paraguay junto a Sebastián Piñera y el cambio de gabinete que comenzó con la salida de uno de sus más cercanos, Giorgio Jackson. Muchas gracias. Porque creemos en el diálogo, vamos a ir a la moneda, pero le vamos a ir a decir que los malos ministros no justifican malas reformas. El ministro Jackson salió porque era un mal ministro y eso no hace que la reforma previsional sea una buena reforma o que la reforma tributaria que quieren empujar sea una buena reforma. Se va a insistir en cualquier mesa, en lo mismo que se planteaba antes, no va a poder llegar a ningún resultado. Yo espero que haya un cambio en eso, un sentido más de realismo y más de buscar aunar voluntades más que imponer una visión ideológica. La reunión se concretará este jueves a las 8:30 de la mañana en La Moneda. Eso después de un llamado que hizo el propio presidente Gabriel Boric a las directivas de Chile Vamos. Esta sería la primera de una serie de reuniones que liderará el gobierno con la oposición. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos un optimismo moderado, pero creemos en nuestro país. Creemos en la capacidad que tenemos las distintas fuerzas políticas, independientemente de que sean opositoras, de llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en otras oportunidades. El encuentro tendrá como temas principales la reforma previsional, el pacto fiscal, la agenda de seguridad y la probidad, tras los presuntos hechos de corrupción en la entrega de recursos fiscales a fundaciones. Vamos a ver también el caso convenios. También nos importa mucho que eso se aclare y no se pierda en una nebulosa. Así que es uno de los temas que vamos a plantear. También hemos hecho propuestas concretas para el pacto fiscal y para el sistema de pensiones. Eso sí, desde Renovación Nacional también buscan agregar un tema más a la reunión. Insisten en que el presidente debe disculparse por sus dichos en contra de Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores de RN y que ejerció como ministro del Interior de la dictadura entre 1983 y 1985. Insistir en las excusas públicas respecto de los líderes históricos de Renovación Nacional y fundadores, como fue Sergio Onofre Jarpa, y también se lo plantearemos mañana, cara a cara, señalando ciertamente que nosotros vamos a exigir que se trate con respeto a aquellos que fueron claves en la transición democrática. Pero mientras en Santiago la posibilidad de dialogar se despeja, en el sur del país el que no se despejó fue el cielo. Con frío y lluvia, el ministro de Hacienda junto a la ministra del Trabajo continúan en Concepción con la gira titulada Mejores Pensiones y Pacto Fiscal, con la que buscan explicar los alcances de estas eventuales reformas. Con la ministra vamos a viajar esta noche para poder participar en la reunión que va a haber mañana con los líderes de los partidos de oposición de Chile Vamos. Nuestros conversatorios y diálogos ciudadanos prosiguen porque es un deber del gobierno
hacer que las cosas pasen, informar y trabajar todos los días para dar cumplimiento a los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía. En el propio Ministerio del Trabajo se concretó una nueva reunión de la mesa técnica en materia de pensiones, a la cual retornó la UDI, después de concretarse la bullada salida del ex ministro Giorgio Jackson. Caminos que solo aumentan la expectación en la antesala del encuentro entre el mandatario y las fuerzas opositoras, que por ahora mantienen sus posturas. Vamos a otras materias. Funcionarios de Fundación Integra acusan promesas incumplidas y por eso están movilizadas desde hace más de una semana y sin atender a miles de niños y niñas. Piden mejoras salariales y aumento de personal. De ello nos cuenta María Luisa Carrión. Nuevamente, más de un centenar de funcionarias de Fundación Integra llegó hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para pedir que promesas a su juicio incumplidas se concreten. La movilización comenzó hace poco más de una semana. Partió con un paro de advertencia y ahora es indefinido. Según sus propios cálculos, hay 20.000 funcionarias adheridas. Un 76% de los jardines infantiles y salacunas no estarían funcionando. Sus puertas se ven así, con candados y cadenas, lo que tiene a unos 80.000 niños y niñas sin la atención correspondiente. Pero ¿cómo partió este conflicto? Lamentamos profundamente la tosudez y la poca empatía del gobierno. Aquí hubo un acuerdo que se firmó con la señora Irina Caramano, que es la pareja del presidente Boric, el 29 de diciembre del 2022, donde quedaron dos temas tremendamente importantes y sensibles para las trabajadoras. ¿Cuáles son esos dos temas? Primero, un ajuste salarial que permita que a igual función, igual sueldo, y la contratación de más personal que termine con la sobrecarga laboral que dicen tener en la actualidad. Se comprometieron a entregar 172 educadoras, más la nivelación interna que nosotros tenemos como diferencia con trabajadores que cumplen la misma función y ganan menos en su sueldo base. Nosotros no estamos pidiendo más asignación de recursos, lo que nosotros estamos pidiendo es que se haga lo que se venía haciendo desde hace muchos gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, con las direcciones ejecutivas, que haya una reasignación de recursos, o sea, una autorización con respecto a eso. No ha habido voluntad tampoco de la directora de DIPRES, la señora Javiera Martínez. 6 son las organizaciones que están convocando a esta movilización que aún no ve la luz al final del túnel. Dicen que en los jardines a lo largo del país faltan más de 600 educadoras de párvulo y que las 172 que habría comprometido el gobierno a contratar solo ayudarían a menguar en algo el trabajo en las salas y que narran las mismas funcionarias. Tenemos tías que están con licencia médica y no tenemos los reemplazos suficientes para poder atender, como dice la Fundación, en forma de calidad. La verdad que no existe esa total calidad de que tanto hablan y mencionan. Hay jardines donde no hay una educadora por sala y eso es lo que estamos peleando. Que hay jardines donde la directora tiene que asumir toda esa carga. Falta lo más principal, tenemos niños TEA, nosotros queremos trabajar con los niños TEA, nosotros queremos hacer un espacio para ellos, entendemos que tienen que socializar con nuestros niños, con la sociedad, pero ¿de qué forma lo hacemos si no tenemos la herramienta? Piden comprensión a los padres y apoderados. Es que no son pocos los jardines infantiles que se encuentran así, cerrados sin recibir niños y no se sabe aún cuándo volverán a estos espacios. Hay que comprender las distintas partes. En este caso tuvimos que ver la forma de cómo poder turnarnos con la mamá y podernos quedar con la niña. Pero son situaciones puntuales, no pasa siempre. Están molestos obviamente porque somos su red de apoyo, es súper importante nuestro rol como en la comunidad, pero tienen que apoyarnos. Tenemos una pena inmensa con las familias, con los niños que atendemos, porque hoy no los podemos atender. Esperamos que ellos nos comprendan. Y aunque las negociaciones han centrado en la Subsecretaría de Educación Parvularia, la paralización partió con un ministro de Educación y ahora seguirá con otro, con quien esperan poder reunirse este jueves. Cuando tenemos escuelas que están deterioradas en su infraestructura, cuando tenemos situaciones de conflicto como los que tú señalabas a propósito del Colegio de Profesores, pero también lo que tuvimos justamente ahora fuera del Palacio de la Moneda a propósito de la movilización de las trabajadoras de Integra. Son parte de las condiciones habilitantes para los aprendizajes y esperamos trabajar sobre el conjunto de ellas. Por ahora la movilización continúa y sigue con carácter indefinido, pese a que este miércoles volvieron a tener una reunión en La Moneda. A la salida de ella, las dirigentes dicen que no se van tranquilas y que aún esperan una respuesta concreta.
Y sube la tarifa del transporte público, ya descongelada desde este domingo 20 de agosto. El precio de los buses del sistema red de metro y del tren entre Nos y Estación Central va a subir 10 pesos. Esta es la primera alza después de casi 4 años, cuando el valor fue congelado en medio del estallido social. Daniela González nos cuenta. El pasaje del metro y del tren central tendrán un aumento de 30 pesos. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Hace 4 años nuestro país estaba a puertas de una de las mayores crisis sociales y políticas. Una alza de 30 pesos en el transporte público desplomó el tradicional statu quo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Fueron parte de la marcha más grande registrada en la historia de nuestro país. Un estallido social que, entre muchas otras cosas, terminó en un largo proceso constituyente que aún no finaliza. Y 4 años después, nuevamente se anuncia un alza en el pasaje del transporte público, pero ya no serán 30 pesos. El domingo 20 de agosto, la tarifa se va a descongelar en el monto de 10 pesos. Esto es solamente para las tarifas regulares y no para la tarifa ni estudiantil ni la tarifa de adulto mayor. Sí, está un poco complicado, más que todo por la situación, porque actualmente el dinero no alcanza. Diariamente, con lo que se circula en el mes, a fin de mes es una cuota más. Hay que hacer paro, ¿no? Entonces, ojalá que no suban nada, ojalá suban los sueldos. Pero ya es un hecho. El pasaje que hasta hoy cuesta 720 pesos aumentará a 730 pesos desde el domingo 20 de agosto. Para todos, menos para los adultos mayores y los estudiantes. Pero este no es el único anuncio. El Ministerio de Transportes, además, informó una importante y llamativa medida. Que hemos diseñado una nueva forma de salir a apoyar a las personas que usan el transporte público en forma muy frecuente. Entonces, las personas que a partir del 1 de septiembre accedan al transporte público a través de su código QR, van a ocupar el sistema y cuando se llegue a un umbral de haber pagado 38.000 pesos acumulados durante el mes, todos los viajes que hagan en el resto del mes van a ser gratuitos. Esto rige solo para quienes tengan esta aplicación, aunque siempre se debe validar. Después de haber gastado 38.000 pesos mensuales, el transporte será totalmente gratis. Y eso pensando particularmente en las familias trabajadoras, que son las que más usan el transporte público y hoy día no tienen límite en el pago de esta tarifa. Entonces, no solo hemos iniciado este descongelamiento menor a lo que se proyectaba y esperaba en el tiempo que sí comprometimos, sino que también hemos adquirido y adoptado medidas adicionales para atender a las necesidades de la gente y de las familias trabajadoras. ¿Pero por qué se produce esta alza? Si uno revisa la fórmula que define este aumento de valor, tiene que ver con indexadores como el valor del dólar, el euro, el petróleo, los neumáticos, todas cosas que han ido subiendo durante estos 4 años. Así que lo más lógico es que se produjera un aumento en algún momento. Algo estaba pendiente ya hace mucho rato, pero es inevitable, digamos, después de todos los cambios económicos que ha tenido el país, los aumentos de inflación, todos los costos de la vida en general, que el valor tenía que subir tarde o temprano. Desde el 2019 a la fecha, el panel de expertos recomendó 10 veces subir el precio del transporte público. En esta 11ª alza, la tarifa debía subir 20 pesos. Sin embargo, esta vez la mitad de ese valor será subsidiado por el Estado. 2 ataques incendiarios ocurrieron en menos de 24 horas en la región de la Araucanía. Uno fue en Ercilla y otro en la comuna de Curacautín, dejando como resultado una iglesia evangélica y una escuela totalmente destruidas por las llamas. Nos lo cuenta Belén Saldías. Solo fueron un par de horas de diferencia, en la que se registraron 2 nuevos ataques incendiarios en la región de la Araucanía. Ambos ocurrieron en la provincia de Malleco. Del primero de ellos se alertó cerca de las 20 horas de este martes. El aviso daba cuenta de fuego en una iglesia evangélica del sector Chequenco, en la comuna de Ercilla, pero no fue lo único afectado por las llamas. Era consumida la iglesia evangélica del sector, una vivienda y un furgón. En el mismo lugar, al acceso, se encontró una vivienda correspondiente al llamado conflicto mapuche.
Lienzo que fue encontrado en las cercanías del lugar y que contenía mensajes alusivos a los denominados presos políticos mapuche, además de la adjudicación del atentado por parte de la resistencia mapuche Mayeco, mismo grupo que habría protagonizado un ataque el domingo pasado en Victoria. Tras este hecho y en el mismo sector, se registró un enfrentamiento entre un grupo de desconocidos y carabineros. Sin embargo, no hubo personas lesionadas. En una facción del sector San Ramón, que cubre una medida de protección por parte del personal de control del orden público, fueron atacados por personas desconocidas con armas de fuego. Carabineros tuvo que hacer uso de sus armas para repeler este ataque. Horas más tarde, a eso de la 1 de la mañana, y en la comuna de Curacautín, se registró un segundo atentado incendiario. En este caso, se atacó la Escuela Básica San Arturo, ubicada en la ruta CH-181 que llega hasta Victoria. Hecho ocurrido en horas de la madrugada, en donde sujetos desconocidos procedieron a incendiar la Escuela San Arturo para posteriormente intentar incendiar la Capilla San Francisco, ubicadas en este lugar. Y es que la escuela terminó completamente destruida por las llamas. No se registraron lesionados, pero sí hubo varios testigos de este violento hecho. Lamentablemente la familia también manipuladora que trabajaba aquí en el establecimiento tuvo que arrancar con su familia, con sus hijos pequeños, escondidos detrás de las ramas, y viendo cómo esto se convertía todo en cenizas. Es algo lamentable, algo repudiable. Durante las pericias realizadas en el lugar se dio con el paradero de un lienzo que, al igual que en el primer ataque, fue firmado por el grupo Resistencia Mapuche Mayeco. Las consignas apuntaban a la huelga de hambre que llevan a cabo 17 presos mapuche de las cárceles de Temuco y Angol, que se ha extendido por más de 100 días y que durante las últimas horas se radicalizó. Entre sus demandas piden que todos los presos involucrados se mantengan en la cárcel de Angol, ya que algunos fueron trasladados a Temuco, y que se les devuelva el módulo especial. No hemos visto voluntad política por parte del gobierno de poder resolver las demandas de los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol. Lo que se está pidiendo como segundo punto es que se restablezcan las condiciones del módulo de prisión política mapuche bajo condiciones culturales y espirituales, donde se garantice, en este caso, el ejercicio espiritual de los prisioneros. Pese a esto, desde la delegación presidencial de la Araucanía apuntaron a que las resoluciones del Poder Judicial se deben cumplir, además de anunciar querellas por ambos hechos. Es difícil no vincular este hecho con otros hechos que ya el Ministerio Público está investigando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde el Ministerio del Interior es presentar una querella por los distintos delitos que ahí se presentan, pero además por el delito de asociación criminal, con el objeto de que se persiga y se vincule este tipo de hechos. Todo esto se dio solo horas antes de la visita que tenía fijada el subsecretario del Interior Manuel Monsalva a la región de la Araucanía, quien iba a participar de la primera cumbre agrícola del sur y a la cual no asistió finalmente por los ajustes que se realizaron en el gabinete. Sin embargo, lo más relevante, lo que más lamentamos que ocurrió hoy fue el asesinato de un agricultor en Cañete, y por aquello y por la seguidilla de atentados en la macrozona sur es que el gobierno anunció una querella justamente por este homicidio de un agricultor en Cañete. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló justamente que como gobierno, son sus palabras, la verdad es que vamos a interrumpir esta información porque en estos momentos estamos sintiendo, cuando son las 9 de la noche con 42 minutos, a ver si podemos volver a las cámaras del estudio para contarles que hemos sentido un temblor acá en el interior del estudio. No es muy fuerte, pero se ha sentido una especie de remesón al interior del estudio. Lo sentimos y vemos un poquito de movimiento en las parrillas de luces. Ha sido un movimiento corto, no demasiado fuerte, la verdad. Son las 9 de la noche con 42 minutos y se sintió efectivamente un temblor. Se sintió primero un suave ruido y luego entonces también un temblor cuya magnitud vamos a estar chequeando. Esto pasó mientras estábamos contándoles de esta querella por el asesinato de un agricultor en Cañete, a quien intentaron quitarle las llaves del vehículo y terminan quitándole la vida y asesinando a esta persona por eso y por los otros que les comentábamos, hechos de violencia que se querella el gobierno. Un sismo entonces en la zona centro del país, ocurrido exactamente cuando eran las 9 con 41 minutos. Vamos a ver entre qué sectores se sintió. No fue más de
8 segundos, diría la verdad. Primero un poco más suave, se sintió el ruido y luego entonces se remece con mediana fuerza, diría la verdad, el piso, y lo sentimos acá también, como estamos en un estudio de televisión, evidentemente sentimos también el movimiento de las luces sobre nuestras cabezas, pero no fue tampoco especialmente fuerte aquí donde lo pudimos percibir. Vamos a ver y estamos chequeando lo que ha ocurrido en otras zonas del país y para eso entonces vamos a estar recabando, pero fue un temblor, al menos aquí, en el centro, en Santiago, donde lo estamos percibiendo, donde estamos relatando, donde se encuentran los estudios de CNN Chile, fue la verdad bastante leve, pero ustedes también a través de las redes sociales ya están dando cuenta de lo que ocurrió y de lo que sintieron y seguimos revisando sus impresiones. Nos pueden contar con el hashtag temblor CNN Chile, nos pueden contar dónde estaban, cómo lo sintieron y evidentemente lo que siempre nos importa primero, la integridad de las personas. Y la verdad es que la magnitud estimada es aproximadamente 5 grados. Seguimos recabando la información de dónde es el epicentro para poder y a qué profundidad entregarles más datos. Pero de inmediato obviamente es trending topic en las redes sociales este temblor que fue percibido. Y aquí estamos viendo Jacinta Molina, que nos acompaña también en el estudio, justo había entrado y tembló. Nos cuenta que a través de Sismología de la Universidad de Chile, preliminarmente se dice que ocurre justamente como se lo decíamos a las 21:42 con una magnitud de 4.5 grados. La primera alerta que habían dado hablaban de 3.9, pero se corrige a 4.5 con latitud 33.2. 17,23 kilómetros al norte de Farellones. Nuevamente, porque hemos tenido otro hace poco, hace unas semanas, tuvimos también uno con epicentro en Farellones con profundidad de 100 metros. Es lo que nos cuenta entonces la red de sismología de la Universidad de Chile, que nos buscó Jacinta rápidamente, que está aquí, entró y le tocó el temblor. La verdad es que obviamente que seguimos preocupados, pero es de una intensidad entonces 4,5. La verdad es que es leve para lo que hemos percibido en otras ocasiones y como les decíamos entonces con 100 de profundidad y cerca de Farellones. Entonces, ¿a cuánto era? A 17 y algo kilómetros entonces más o menos de Farellones. Sí, ahí está entonces 17.23 kilómetros al norte de Farellones. Ese es el epicentro, lo estábamos chequeando entonces a través de Sismología de Universidad de Chile. 17 kilómetros y están viendo imágenes de Farellones justamente, que es el epicentro, y después tienen en la gráfica la ubicación exacta de este sismo de magnitud 4,5 grados en la región metropolitana, en Farellones entonces, donde fue el epicentro. Se lo contamos apenas ocurrió aquí en CNN Chile. Ya, pues, llegó justo cuando tembló. Llegó y tembló. Así parece. Primera vez que me pasa en un estudio. ¿Primera vez que te pasa en vivo? Pero sí. Ahí. Con calma, pétrea estuvo Jacinta. Buscando la información para ayudarnos a entregar todos esos datos. Jacinta, ¿con qué comenzamos a revisar las informaciones internacionales? Vamos a comenzar en Argentina porque siguen todas las declaraciones, repercusiones después del resultado de las primarias y, por cierto, también con declaraciones de quien ganó ese comicio, ¿no? Javier Milei, el ultraderechista que en una entrevista reitera nuevamente su oposición al aborto, pero va más allá porque plantea la posibilidad de someter esa ley aprobada por el Congreso de Argentina a finales del año 2020, ahora una consulta ciudadana, plebiscitar precisamente la despenalización del embarazo, que en Argentina esto, recordemos, se despenalizó hasta la semana 14 de gestación libre voluntariamente. Y bueno, es entonces Milei en esta entrevista con el medio Todo Noticias que plantea que lo quiere someter a consulta para eventualmente derogarlo y genera una serie de reacciones críticas, y una de ellas viene nada más ni nada menos que de otra candidata presidencial en el país, Patricia Bullrich, quien es consultada en Radio Mitre por esta situación y dice que no está de acuerdo, que hay que respetar el ordenamiento jurídico y legal de un país y que de hecho
hecho, ella estima que esto va a generar una división de Argentina por al menos 2 años. Te invito, Mónica, y a ustedes también en que escuchemos esas declaraciones y luego podemos comentar, porque todo esto también se enmarca ya con una campaña desatada para esos comicios generales de octubre de este año en ese país. Nosotros creemos que las condiciones en las cuales se sanciona la ley del aborto no son las... Digamos, ahí no se votó de manera limpia. Entonces, porque de hecho había multinacionales jugando en eso y digo, dada la baja calidad moral de los políticos argentinos, yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida, digamos, se debata y básicamente se haga un referéndum, ¿sí? ¿Eso no va en contra de las ideas libertarias? No, eso es falso. Mira, a mí me parece que los países tienen que respetar los procesos legales y que aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. Vos vas a paralizar el país entero durante 2 años si haces un plebiscito por sí o por no por el aborto. El país se va a dividir al medio y nosotros en este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente. El tema del aborto entonces empieza de cierta manera también a entrar en el debate político de cara a esta campaña. Escuchábamos, eso sí, la declaración de Patricia Bullrich, de la derecha tradicional argentina, que trata de desligarse de esa discusión y critica, de hecho, la propuesta de Milei. Lo cierto es que varias de las iniciativas que él ha presentado, ha mencionado, sobre todo de manera mediática, porque él suele hacerlo a través de redes sociales o en su intervención en programas de televisión, ahora recién, tras lo ocurrido el domingo, comienzan a ser analizadas. Claro, porque esto ya lo había dicho antes. Exactamente. O sea, no es novedad, no es que haya engañado a nadie, esto ya lo había propuesto, digamos. Pero es ahora, luego del resultado en las PASO, donde ya otros políticos argentinos, los medios de ese país empiezan ya a tomar más seriamente todas esas propuestas. Ahora, claro, si uno proyectara a nivel legislativo las elecciones de las PASO, que no necesariamente puede ser así, puede ser mejor para unos, peor para otros, pero en fin, si uno hiciera la proyección, tendría que juntarse Milei necesariamente, porque estaría en minoría parlamentaria, en franca minoría parlamentaria, si es que llegara a ser presidente, tendría que juntarse con el sector de Todos por el Cambio, y ahí sí podrían hacer modificaciones y legislar sin el kirchnerismo, si es que se proyectan automáticamente las mismas elecciones y si es que ellos se juntaran. Pero en los puntos en que no tengan acuerdo, la verdad es que no tendría los votos para hacer estas modificaciones, aunque como tú decías, ya lo había dicho, ahora es cuando esto y otros temas se vuelven a poner sobre la palestra. Los vouchers, por ejemplo, en educación. La dolarización. La dolarización, cerrar el Banco Central. Bueno, de esos temas también vamos a preguntar hoy día en Conexión Global Prime, porque vamos a tener, yo creo que es una de las primeras veces en que un asesor directo, un encargado de, en este caso encargado de redes y candidato a diputado provincial por Buenos Aires, conversa respecto de esta elección con un medio chileno, así que está súper interesante lo que nos diga el candidato Romo respecto de la estrategia de Milei. Y vamos a seguir analizando. Y en unos minutos más. Sí, pues también vamos a estar con una diputada de Juntos por el Cambio, analistas, periodistas, así que está buenísimo. Vámonos ahora a Estados Unidos. La última vez que nos vimos, estábamos hablando de Donald Trump. Y adivina de quién vamos a hablar ahora. De Donald Trump. ¿Pero por qué? Porque la Fiscalía, que ya concretó entonces esta acusación luego de la determinación de un gran jurado en el estado de Georgia de imputarle ahora por intentar intervenir supuestamente en la elección presidencial solamente en ese estado, la Fiscalía ha pedido que el juicio que va a tener que enfrentar Donald Trump junto a otras 18 personas, comience más bien el 4 de marzo del próximo año. Esto lo tiene que aceptar todavía el juez, pero no es menor la fecha que propone la fiscal Fani Williams, la veíamos ahí en la imagen, porque el día posterior
el 5 de marzo, estimativamente, ya se va a resolver la primaria republicana. Claro, es el llamado supermartes en los Estados Unidos, donde... Es el superlunes. Exactamente, donde se define esa competencia interna y hay muchísima expectativa en ver cómo además van a ser estos procedimientos judiciales. Se habla que por ejemplo, podría ser hasta televisado. Y acá hay una situación bien particular que no se da en las otras 3 causas por las cuales también ha sido acusado Donald Trump, que al ser una acusación que se hace en un estado en particular, las leyes son más severas. Aquí eventualmente él no podría, por ejemplo, indultarse si es que llega eventualmente a la Casa Blanca, tampoco a las otras personas acusadas. Entre otras cosas, se le acusa de violar una ley muy dura contra grupos mafiosos, y esto tiene relación con intentar ahí manipular a funcionarios públicos para que mintieran o incluso encontraran, entre comillas, por esta grabación telefónica que es la que genera esta investigación, los votos que le faltaban para derrotar a Joe Biden solo en ese estado, el de Georgia. Bueno, solo para cerrar este tema, no para que nos hagamos una idea del calendario 2024 que se le viene a Donald Trump. Bueno, está esta propuesta que tiene que ser todavía acogida de un juicio empezando ese 4 de marzo. Está en esa misma fecha también la definición del Partido Republicano. El 20 de mayo está el juicio por los documentos clasificados. El 25 de marzo por el supuesto pago de sobornos a una actriz de cine para adultos. Queda todavía exactamente resolver, por ejemplo, cuándo sería el comienzo del juicio por el asalto al Capitolio y la intervención eventual en la elección presidencial. Así que ahora, ¿le afecta o no le afecta a Donald Trump toda esta situación? Es la gran consulta. Ya lo hemos conversado, que más publicidad le da que le afecta. Exactamente, o sea, de momento le ha resultado y sigue liderando las encuestas internas. Vámonos ahora a Alemania, porque el gobierno de ese país está intentando avanzar en la legalización controlada de la cannabis para fines recreativos. A ver, esto es una medida que todavía tiene que pasar por la revisión del Parlamento, pero hoy ocurrió un hito muy importante porque el Consejo de Ministros del gobierno del canciller Olaf Scholz ha aprobado esta iniciativa que busca despenalizar la posesión hasta los 25 gramos y el cultivo privado de hasta 3 plantas para los mayores de 18 años. Y además se establece que pueden adquirir la cannabis solamente en clubes, centros autorizados, establecidos, que tienen que estar inscritos y donde las personas que quieran comprar marihuana tienen que ser miembros para así llevar un registro. Es decir, esta iniciativa no permite, por ejemplo, la venta en cualquier establecimiento, lo regula a ciertos espacios en particular y sigue siendo a contar de los 18 años. Esto prohibido para los menores. Ha generado polémica en Alemania con la oposición de la democracia cristiana, por ejemplo, de asociaciones de padres, también de algunos médicos y, por cierto, lo que dice el gobierno para defender esta iniciativa, que tuvo que modificarla en vista de esas críticas que buscan poner fin al mercado negro y además avanzar en una legislación bastante audaz si consideramos el contexto europeo. Lo han realizado algunos países, pero, por cierto, ha llamado muchísimo la atención. Tiene, eso sí, que ratificarse en el Parlamento. Pero seguimos atentos. Ya pues, Jacinta, muchísimas gracias por toda la información. Nos vamos juntas a una pausa. Ya les informamos del temblor. Pausa y regresamos a CNN Prime. Noticias, solo noticias, y apenas ocurren. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo, súper importante como siempre, y luego viene Conexión Global Prime. Como cada miércoles, después de las noticias, tenemos análisis internacional en horario estelar. En esta ocasión, miramos a nuestros vecinos Argentina, los resultados de estas primarias, el fenómeno de Javier Milei, qué pasa en la oposición, qué pasa también con el oficialismo. Tenemos analistas, una diputada, de hecho, un ejercicio, uno de los encargados de redes de La Libertad Avanza, la colectividad de Javier Milei, así que va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Los dejo en compañía del tiempo y después nos reencontramos en un ratito aquí mismo con Conexión Global Prime. Miércoles 16 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.